La alegría está en nuestros corazones porque hoy llegó el momento de adorar a Dios. Aquí estamos dispuestos a rendirle honor a ese Dios del cielo, Rey de reyes, Señor de señores, y Él quiere bendecir tu hogar, tu familia de forma especial. Por eso ahora lo que vamos a hacer primero es implorar la presencia de su Espíritu Santo con nosotros para que pueda dirigir toda esta programación. Estamos contentos de que usted nos sintonice. Vamos a disfrutar esta hora de principio a fin en el nombre de Jesús. Así que le acompaño en esta oración. Usted ora en su casa y yo oro desde acá también. ¿Está bien? En su mente. Voy a estar de rodillas, me voy a poner de rodillas en este lugar aquí. Oramos, acompáñeme desde su hogar. Padre creador del cielo y de la tierra, eres grande, todopoderoso. Por eso, Dios, te adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Gracias porque en este momento tu presencia es palpable en este lugar y sabemos que así como estás aquí, también estás con nuestros amigos oyentes allá donde se encuentran en sus automóviles a través de la radio o también en sus hogares, quizás en la cárcel, Señor, quizás en el hospital. Algunos están allí en sus hogares encerraditos, pero Señor, sabemos que tú puedes llegar y hacer milagros grandes en su vida conforme a tu santa y divina voluntad. Oh Señor, te pedimos la bendición por esta programación para que tú seas el centro, para que nos puedas hablar, Señor, a través de ese maravilloso mensaje que tienes para nosotros. Gracias porque Jesús murió por cada uno de nosotros y nosotros al decidir por Él podemos obtener salvación y vida eterna. Nosotros confiamos en ti plenamente y que tu Espíritu Santo pueda hacer maravillas hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, damas y caballeros, como si fuera poco, tenemos un invitado muy especial con ustedes. Les voy a presentar a un siervo del Señor que ha utilizado sus dones y talentos para así poder adorar a Dios por medio de un instrumento especial y es el piano. Con nosotros tenemos, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros, hermano Tim Parton. Así que él también colabora con nosotros y también en el canal de himnos en inglés que tiene 3ABN. Así que gracias por estar con nosotros. Adelante en esta hermosa interpretación musical. Paz de Dios.
Gloria al Señor, qué bueno, Tim, muchas gracias por estar con nosotros acá en Hora de Adoración. Fue un mix especial ahí, usted ha conocido esos himnos, allí usted pudo notar que él tocó O cuán dulce fiar en Cristo y también pues al andar con Jesús. Y todos queremos caminar con Él tomados de la mano y hoy es el momento de entonces también estar seguros en casa. ¿Estás seguro en casa? Bueno, ese es el tema que tenemos a esta hora. Esperemos que lo disfruten. Y es que, hermanos, no es un secreto para nadie que en una pandemia ha estado cambiando este estilo de vida del mundo. Una enfermedad que hoy día lamentablemente está aterrorizando a todo el mundo, que aún pues no se posee una cura y que puede lamentablemente contagiar rápidamente con mucha facilidad. Y mientras este virus está inundando las calles de todos los países con ese terror, nosotros podemos estar seguros, podemos estar resguardados por la bendición de Dios. Amén. Y es que en estos momentos las calles se encuentran vacías. La Organización Mundial de la Salud y todos los médicos epidemiólogos, lo primero que recomiendan es quedarse en casa. Y entonces ese precisamente se ha convertido en el eslogan. Se escucha en todos lados. En todo tipo de publicidad está esa expresión, esa frase, quédate en casa. Muchos de los que me están escuchando seguramente han tenido que adaptarse a la situación. Trabajo desde la casa, estudiar por videollamada, ejercicios inclusive en la propia sala de la casa. Incluso los sermones hoy día se han tornado virtuales y han surgido un montón de formas creativas de poder continuar pues desde nuestras casas, desde nuestros hogares, pues algunos pues con mayor dificultad que otras personas porque han tenido que adaptarse a la situación y han tenido que cancelar todo tipo de eventos donde haya público, los torneos de deporte, los conciertos, las fiestas y lo más triste y doloroso para los jóvenes son los campamentos. También se ha pues cancelado todos los eventos de índole religioso, de toda denominación. Aquí esto no discrimina. En las redes sociales yo he leído con respecto a eso y pues hay algunas burlas que se hacen y en principio pues a veces suenan coherentes, pero pueden estar más equivocadas, no pueden estar más equivocadas. Y pues lamentablemente he leído cosas que pues no son muy bonitas, como si Dios los protege, ¿por qué no van a la iglesia? ¿Por qué las iglesias están cerradas? ¿Dónde quedó el poder de Dios? Estas personas vienen con el mismo discurso con que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Acompáñenme al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, allí donde está la tentación de Jesús en el desierto, los versos 5 y 6. Mateo capítulo 4, versos 5 y 6. Dice allí, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. El tentador reta a Jesús. Que Jesús se ponga a prueba. Él lo tienta. Pone a prueba que ponga a prueba el poder de Dios, a ver si es verdad que funciona. Inclusive llega a esa bajeza de usar una cita bíblica como su argumento. Dice, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con alguna piedra. La respuesta para aquellos que preguntan, para los que dicen que hay que abrir las iglesias, ¿por qué Dios pues está protegiendo a la gente? Así que vamos a abrirlas. En Mateo capítulo 4, el verso 17, allí
Jesús también dio ejemplo. Debo decir, Mateo 4, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Dios tiene poder, amigo querido, para protegernos. Por supuesto que sí. Yo soy el primero que tengo fe en que así es. Yo tengo fe en sus promesas. Pero eso no va a significar que yo debo entonces ponerme en peligro a propósito, ponerme a merced ahí para que entonces pueda protegerme Dios así porque sí. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la fe de que Dios puede cubrirnos con sus alas, mantenernos seguros. Sí, claro que sí. Él lo ha prometido. Mi hogar será un resguardo. Y el salmo más famoso de la Biblia, así mismo lo dice, el Salmo 91. Vamos a los versos 9 y versos 10 del Salmo 91. Y que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. La plaga, amigo querido, no puede tocar tu hogar. Una pandemia no va a cruzar tu puerta con la bendición de Dios. Amén. Un virus no puede entrar, pero si está al igual que muchas otras promesas bíblicas, aquí tenemos una promesa que es condicional. Si quieres protección de Dios, tú debes colocar a Dios como tu refugio, al Altísimo por tu habitación. O sea, no puedes esperar a que entonces la bendición de Dios llegue a tu hogar si no invitas primero a Dios a tu hogar. Porque lo curioso de la tentación de Satanás a Jesús es precisamente que se le presenta después de que Jesús pasa unos 4 días en el desierto. O sea, unos 40 días, 40 noches, Mateo 4, 1 y 2. Jesús estaba pasando allí una cuarentena precisamente, alejado de todas las personas. Él estaba allí dedicándose a encontrarse con su Padre, a tener una estrecha relación con Dios. Jesús no se fue al templo lleno de personas y seguramente le había interrumpido constantemente ese ayuno. Jesús aprovecha esa lejanía, se va en cuarentena, lleno del poder de Dios, sujetando la mano del Altísimo y con el poder de lo alto, porque si quedarte en tu casa es tal vez lo que te hacía falta para reencontrarte con el Señor, pues seguramente esto es lo que quizás es la excusa perfecta. O sea, Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad. Ahora, si tú decides, tú consigues de otras personas, pues ponerte así en el mismo problema que tú y consigues, ¿verdad? Que lo que tú estás pidiendo, tú consigues que Dios entonces te pueda ayudar en esa situación, a alejarte de esa tentación. Entonces así el Señor está contestando esa petición, porque en tu casa la tentación entra si tú la dejas. O sea, si tú sales a buscarla, pues entonces va a entrar. Vamos a continuar este mensaje y es que de todos los médicos, dicen, de los que están bregando toda esta situación, la frase famosa, quédate en casa. Quédate en tu casa. ¿Quieres estar seguro? Quédate en casa. ¿Quieres evitar contagio? Quédate en casa. ¿Quieres proteger a tu familia? Haz que se queden en casa. Por tantos días de quedarnos en casa, bueno, es cierto, ya sentimos esa necesidad de salir. Y sobre todo los pequeños, los niños, que en una familia pues a veces no entienden del todo la situación que estamos pasando actualmente. Así que cuando los niños de la casa pidieron a mi amigo Tiago que los dejara salir, aunque fuera pues un ratito y ya,
Pues ellos estaban ya muy aburridos en la casa. Entonces él les dijo que pues se le ocurrió, ¿verdad?, la idea de contarle una historia. Una historia que Dios en su infinita sabiduría inspiró de la Biblia. Una historia que refleja exactamente el tiempo en que estamos nosotros pasando. Inclusive, peor del que estamos pasando hoy día. Y es por eso que abriendo las Sagradas Escrituras, buscaremos la historia de una mujer que logró salvar a su familia, haciendo que se quedaran en casa, que no salieran de en medio de una crisis mortal. ¿Qué creen que le respondieron? Pues le dijeron los niños, no, es que eso está sonando muy aburrido, mejor cuenta otra historia que así pues, entonces puedes contar una diferente. Entonces él pensó, bueno, voy a contar una entonces de espías, ¿verdad? A ver, tratando ahí de que él pueda captar la atención de los niños. Estos espías entraban a un pueblo enemigo sin ser descubiertos, y entonces eso sí les gustó. Así que buscó su Biblia y fue al capítulo 2 de Josué. Allí Josué era un líder, era el nuevo líder después de Moisés, del pueblo, tras que él pues murió Moisés. Así que ellos permanecieron vivos después por tanto tiempo, y Josué toma control entonces de este pueblo. Dios lo pone a dirigirlo y entonces salen de Egipto y tiene una difícil tarea de conquistar la ciudad de Jericó, una ciudad que era enemiga fuertemente. Estaba amurallada esta ciudad, y podemos ir a Josué capítulo 2, el verso 1, Josué capítulo 2, verso 1, dice así la palabra de Dios. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, específicamente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. La razón por la que los espías entraron en esta casa de Rahab fue para esconderse de los guardias de aquella ciudad, para que no se levantaran lo que son las sospechas, ¿ves? Entonces, pero esto también lleva pues otra parte del plan de Dios. Y a pesar de que el oficio de esta mujer es uno de los oficios peor vistos, algo que era peor en aquella época, lo que producía que se le tratara como basura ante la sociedad, era un oficio muy difícil y triste de manejar, porque la persona era despreciada. Pero Dios conocía su corazón a pesar de sus pecados, y en su infinito amor, Dios guió a estos 2 hombres de su pueblo a que tocaran a su puerta. Josué capítulo 2, verso 2 y verso 3, nos dice el verso 2. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Para Rahab lo más sencillo era no meterse en problemas, hacer caso de lo que le pedían, entregar a los espías. Y así ella pues iba a quedar así sin ningún problema y podía pues continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Eran hombres que ella acababa de conocer, no eran familiares, no eran amigos, y era totalmente verdad de que eran enemigos de su país inclusive. Vamos al verso 4 del mismo capítulo en este libro de Josué, capítulo 2. Dice así: pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Verso 5.
Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y pues los había escondido de entre los manojos de lino de las personas que estaban, pues, que podían buscarlos y darse cuenta que ellos estaban allí. Así que el verso 7 continúa diciendo, los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó, se cerraron. Esta mujer pudo entregar a los espías del pueblo de Dios. Pudo recibir una recompensa. Pudo vivir mucho más cómoda de lo que vivía, quizás por algún tiempo. Pero al igual que los que escuchamos la palabra de Dios, nosotros no buscamos una comodidad pasajera, sino la recompensa eterna que solo Dios nuestro Señor nos puede brindar. Rahab no eligió el camino fácil. Dios tocó a su puerta a través de estos hombres y ella entonces decide escuchar el mensaje del Señor y le salvó la vida en su propia casa. Eran 2 hombres del pueblo de Dios y a costa de su propia vida, ella les ayudó. Eran esas vidas de esa mujer censurada, quizás muchas vidas también han estado censuradas allá donde están viviendo, quizás por las demás personas, por la sociedad, que jamás se va a lograr salvar esa mujer. Ese hombre jamás se va a lograr salvar por la vida que lleva, porque tiene un mal testimonio, porque esto y porque lo otro. Quizás te ha juzgado la sociedad, quizás la iglesia, personas te han juzgado. Y la pregunta que nos queda ahora es, ¿por qué? ¿Por qué arriesgar tanto, inclusive su vida, por estos hombres que eran israelitas? Si los guardias descubren lo que estaba pasando, la hubieran matado junto a esos espías que eran ella era la cómplice. Así que claramente no los conocía. Ahora, ¿por qué exponer? ¿Por qué exponer la vida por ellos? Josué capítulo 2, allí vamos a ver los versos 8 al 10. Y vamos a leer en este momento. Dice así: antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Verso 10. Tenemos noticias de cómo el Señor sacó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído de cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Y es que aquí está la respuesta. Las historias de los grandes milagros de Dios. Dios había hecho grandes cosas con el pueblo de Israel. Desde las plagas de Egipto, el milagro de abrir el Mar Rojo, incluso cómo derrotaron a esos reyes amorreos. Intentaron pasar para que ese pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, sin entender que la voluntad de Dios por su pueblo no se puede detener. No importa qué tan grande sea el ejército enemigo, no importa qué tan altas sean las murallas, Dios las puede derribar en el nombre de Jesús. No importa cuán difícil se vea la situación, si el pueblo de Dios es fiel, el Señor va a extender su brazo poderoso y nada detendrá su andar. Si el pueblo tiene a Dios de su lado, si tienes a Dios de tu lado, solo le depara la victoria en el nombre de Jehová.
todos estos testimonios de las grandes cosas que Dios ha realizado, mira, eso se riega, van de boca a boca. Los milagros que Dios hizo con su pueblo eran tan grandes que todas las naciones las conocían. En las calles de Jericó se hablaba de un pueblo de esclavos que caminaban junto a un Dios invisible, sin levantar una sola espada. Ellos fueron liberados de Egipto. Yo me acuerdo también cuando dice que el mar se tragó al pueblo ejército entero. Así que imagine el volumen de estos testimonios. Si hoy en día cuando un político se enferma, eso es noticia nacional, se entera todo el mundo. Si uno se muere, eso es noticia internacional. Egipto no era para la época la más grande potencia mundial. Dios realizó las plagas, no para torturar a esos egipcios, no. Dios no se satisface en la tortura. Dios es amor. Lo hizo para que todos pudieran ver su poder y su gloria. Y así todos los pueblos que estaban alrededor pudieran creer y ser salvos. Vamos al libro de Romanos. Usted me puede acompañar al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, el verso 17 de Romanos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En esta época, los milagros y las maravillas que Dios realizó no fueron cualquier cosita, ¿saben? Se esparcieron como un chisme, como un bochinche, como dicen en mi país. Se regó por todas las redes sociales. Le sirvieron a Rahab estos chismes porque escuchó lo que estaba sucediendo. Y ella entonces presta atención y creyó en la palabra del Señor. Amén. Ella no conocía al pueblo de Israel. Nunca antes, nunca había conversado con ninguno de ellos. Y le bastó solamente los testimonios para tener una fe tan firme como para arriesgar su vida. Pero Rahab no fue la única que escuchó esas historias que estaban dando testimonio del poder de Dios, cuando el pueblo de Jericó reconocía que el Altísimo les entregaría la tierra que habitaban. Y por eso tenían tanto temor de los espías, esos espías del pueblo de Israel. Los buscaban en un intento por tratar de poner obstáculos, evitar el plan de Dios. Vamos a continuar la lectura en Josué. Seguimos en el capítulo 2, vamos al verso 11 de Josué. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y las últimas palabras de este versículo demuestran esas emociones que movía el corazón de Rahab. No era solamente el miedo, ese temor, no. No era la sensación de que le quitarían lo que tenía, nada de eso. Rahab lo que sentía en su corazón era la certeza de que el Dios de Israel es el Dios vivo, mi amigo querido, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. El Dios de Israel es el Dios que hoy vive para gloria y honra de Él. Nosotros podemos ser fiel. Yo imagino la cara que pusieron todos estos espías al escuchar a esta mujer predicando. Estos hombres pertenecían al pueblo que vio directamente todos estos milagros. Lo vivieron en carne propia. Y aún así, no tuvieron tanta fe. Aún así, en el momento crítico, no mostraron la confianza en Dios que esta mujer estaba mostrando.
a este pueblo que renegaba a Dios en cada momento, a cada rato, lleno de quejas. Incluso se quejaban de los mismos milagros que Dios hacía tan increíblemente. Esto resulta para nosotros. Mire, Dios le mandaba hasta pan del cielo para que comieran. Les daba ahí las instrucciones específicas, una cosa increíble. Fíjese, yo quisiera probar alguna vez el maná, y usted, ver cómo caía ese maná del cielo, como un rocío, y probarlo. Debe ser sabroso eso. Sería un sueño. Y estoy seguro que muchos de ustedes también han deseado precisamente eso alguna vez en su vida. Pero cuando caía el maná, en lugar de ellos asombrarse, por eso, el pueblo de Dios lo que hacía era quejarse. Eso es increíble. Éxodo capítulo 16, el verso 3. Éxodo capítulo 16, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Rahab le estaba dando una clase a ellos, una clase práctica, un testimonio increíble de fe. A un pueblo, fíjese, que fue castigado por unos 40 años dando vueltas por un desierto. ¿Usted se cree que eso es fácil? Bajo el sol, con poca agua. Que cuando leemos escrito de la hermana White vemos que hasta serpientes habían por allá abajo y que Dios los cuidó hasta de todos esos animales feroces que podían causarle daño a ellos. Mostrar que era el pueblo de Dios. No confiaron esta gente en el Señor para conquistar la tierra que Dios les prometió. Ellos, es increíble la historia. Y ahora encontraban una mujer que confiaba con todo su corazón en ese Dios que ellos tanto se quejaban. Dios les iba a entregar la tierra. Oye, ¿qué clase de fe tenía esta mujer? No solamente ayudaría a salvarla a ella misma, Dios. Vamos a Josué. Ahora vamos al verso 12 y el verso 13 de Josué. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal, verso 13, de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Y esto es una gran enseñanza que Rahab nos da también a nosotros hoy día. Y es que cuando conoces la salvación que regala el Señor, entonces el siguiente paso es actuar en favor de salvar a tu familia. Rahab pensó inmediatamente en la salvación de su padre. Pensó rápidamente en su madre. Pensó rápidamente en sus hermanos. Pensó en sus hermanas para que se salvaran. Y yo no dejo de pensar en esa cara que colocarían esos espías al encontrar en Jericó una persona con tanta fe. Vamos a los versos 14. Muy bien, versos 14 hasta el 19. Juremos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa. Cuando el Señor nos entregue este país,
Verso 15. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días, hasta que regresen ellos, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho, si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Rahab ayudó a los espías a escapar. Incluso ella misma fue quien trazó ese plan y les indica el paso a paso, lo que ellos tenían que hacer para salir, para huir, para que no los descubrieran y cómo entonces ellos podían burlar a los guardias que estaban allí y ellos entonces así poder regresar al campamento de Israel. Ahora tenía la promesa de estos 2 espías de que cuando el poder de Dios cayera sobre Jericó por medio de su pueblo escogido, ella iba a tener la oportunidad de estar a salvo. Pero no solamente ella, sino también todos sus familiares. Pero como toda promesa de salvación, siempre hay una condición. Y vamos a la condición. Y es que Rahab tenía que mantener a toda su familia. Tenía a todas las personas. El deseo que ella quería salvar a todas estas personas. Todas estas vidas que ella quería salvar. De esa destrucción que iba a venir a la ciudad, que se mantuvieran dentro de la casa. En ningún momento, esa era la condición, en ningún momento ellos podían salir de la casa, sin importar lo que pasaran. La misión de ellos era permanecer dentro del hogar. Ese lugar que estaba señalado con el cordón. No cruzar esa puerta en ningún momento. Bueno, eso suena, ¿verdad?, de que era una tarea fácil. Eso no es nada complicado, me quedo encerradito y ya. Pero ahora, nosotros que vivimos una situación similar, no parece algo tan fácil de hacer, ¿verdad? Incluso con todas las comodidades que nosotros tenemos en nuestro hogar, con la tecnología que tenemos hoy en día, y se nos hace a nosotros súper difícil mantenernos ahí encerrados sin salir ni por un momento a poder comprar o a hacer cualquier otra necesidad fuera de la casa. Somos personas sociables. Por eso a todos nos afecta estar encerrados. A unos les afecta más que a otros, claro que sí. Pero eventualmente a todos nos afecta. Por suerte para Rahab, los espías debían ir a pie. Y el campamento de Israel estaba, mire, bastante lejos, como para que no fueran vistos. Se encontraban del otro lado del río Jordán, así que usted imagínese, eso no era cualquier río que cruzaba subiendo, vengo y me subo al ruedo, arriba, y entonces me quito los zapatos y las medias y sigo caminando, y el agua era así de bajita. No. Eso era un río grande, era un río enorme, bastante grande.
En esa época de lluvia se convertía eso en un gran problema. Cualquiera que iba a intentar cruzar, yo me imagino que capaz y se ahogaba. Esos espías debían ir de nuevo a donde se encontraba Josué, que era donde estaba ahí el pueblo, y luego regresar a Jericó con un plan. Ellos tenían que volver allá. Y entonces eso podría tardar meses en hacer todo ese viaje. No era fácil. Como si fuera poco, todo el tiempo que les tomaría el viaje de ida y vuelta con el ejército, el pueblo de Israel, cuando ya se encontraba cerca de Jericó, en Gilgal, acamparon y celebraron la Pascua. Así que imagínense el tiempo que transcurrió. Y toda esa tardanza también hacía parte del plan de Dios, a pesar de todo, porque el Señor ofrece una salvación. Esa salvación, yo tengo la bendición de poder decir que está al alcance tuyo y mío. Está al alcance de todos. En todos esos meses, Rahab se supone que debía convencer a esa familia de que escucharan su voz, de que quedaran en sus casas, como esa única forma de salvarse cada día. Que el pueblo de Israel se estaba atrasando en llegar a Jericó. Eso cada día era un día de evangelismo que Rahab aprovechaba. No podía desperdiciar ese tiempo porque era el momento de predicar, era el momento de enseñar, era el momento de llenar la fe de cada persona que ella amaba. Si quería que ellos no murieran en las calles. Y esa muerte no era cualquier muerte tampoco. Era con espada y yo me imagino que eso dolía. Cuando muchos otros iban a morir. Cada instante, cada palabra, cada momento contaba ella una situación para que pueda convencer a las personas que estaban en su casa. Y esta mujer se acaba de convertir en la mejor evangelista de todo Jericó. Porque salvarnos nosotros, si vamos a pensarlo, es un reto. Pero algunos se sientan allí en el confort de la propia salvación. Yo deseo ser salvo. Pero no quiero ser salvo solito. Yo quiero que mi familia esté allí. Mi papá, mi mamá, mis hermanos estén allí. No solamente yo, sino yo quiero alcanzar sus corazones y que todos, el tío, el primo, toda la familia, la abuela, el abuelo, tatarabuelo, bisnieto. Rahab deseaba eso. Y yo imagino a esta mujer orando sin descanso, visitando a cada uno de sus parientes, llevándole una visita, una obra misionera, hablándoles por horas de esas maravillas de Dios. De seguro al principio pues le dijeron quizás, tú estás loca. De seguro algunos se escondían cuando la veían, como a veces nosotros vemos a algunas personas que vienen por ahí con una Biblia debajo del brazo y nos escondemos. Quizás se escondían. Ahí viene de nuevo. Ahí viene esa loca. Y ella trataba de acercarse. Pero lamentablemente siempre hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Ahí viene otra vez a hablar de Dios. Tal vez algunos hasta fueron y se burlaron de ella. Y dirían que ella no tenía ninguna autoridad para hablar del amor de Dios y de la obediencia. ¡Qué reputación! Y no me sorprendería que alguno viniera a insultar a la pobre mujer.
por esos errores de su vida pasada. Pero cuando el premio es la salvación de tus familiares, todos los sacrificios valen la pena. Si al final tienes la satisfacción de poder estar junto a tus seres queridos en el cielo. Finalmente el día llegó, el pueblo de Israel con todo su ejército se levantaron frente a los muros de Jericó para conquistar la ciudad. Eso no iba a ser fácil. Josué 6, del 1 al 3, allí cita esta historia tan especial. Josué 6, 1 al 3. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. Y Josué obedeció. Todos los soldados del pueblo daban una vuelta a Jericó. Una vez al día rodearon la ciudad por fuera, los muros de toda la ciudad. Y cada vez que pasaban por aquella ventana pegada a los muros por donde habían escapado esos espías, podían ver el cordón colgado y recordar la promesa que habían hecho a aquella mujer. 7 veces pasaron por la misma ventana y seguramente ya todo el pueblo, cada soldado sabía exactamente dónde era la casa de aquella mujer, donde no podían entrar, no podían atacar a nadie que estuviera dentro de ese hogar, a nadie de los que se encontraban dentro. Cada día que Rahab veía a lo lejos pasar por su ventana al pueblo de Israel, seguramente ella estaba pensando que era el último día que tenía para convencer a su familia. Aquella persona a la que le damos estudios bíblicos y se resiste al llamado de Dios, se resiste al llamado del Señor. Hay lugares que son secos para esto. Y yo no logro imaginar aquella angustia de esta mujer porque sabía lo que venía. Al ver que esta vez podría ser la última oportunidad para salvarlos. Pero es precisamente en esos momentos más críticos donde debe salir a brillar la fe del cristiano. Josué capítulo 6. El verso 20 de Josué 6. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. El día finalmente llegó. Los israelitas dieron la última vuelta a aquella ciudad de Jericó. Las trompetas estaban sonando y aquellos muros, por el poder de Dios, aquellas murallas que eran poderosas, fueron derribados por el poder directo de Dios. Yo no sé qué seguro tenía esa ciudad, pero pasó algo increíble. Esa ciudad fue derribada en un instante. La casa de Rahab, que se encontraba allí también pegada a esos muros, yo me imagino que empezó a tambalear, que empezó así como un terremoto. Yo me acuerdo una vez que, bueno, yo no sé usted, pero hay personas que pues sienten los temblores. Yo no sé cómo se sintió aquella estructura que era de piedra y cuando esa piedra caía, ¡pam!, yo me imagino que aquello se estremeció todo. Y como en todo temblor,
con ese gran estruendo, con todo ese alboroto. Alguno podía sentir ese fuerte deseo, el impulso de salir corriendo de la casa. Y créame que ese deseo de correr en un terremoto es grande, ¿sabe? Hay gente que casi nunca sienten los temblores. Se enteran que tiembla después de que la gente comienza a escribirlo por las redes sociales. Y ahí entonces se enteran de que tembló. Porque alguien pues les dice o porque lo ven en las noticias. Yo, pues, gracias a Dios, pues, siento los temblores. Me acuerdo a veces cuando estaba en la emisora y tenía toda una torre arriba, pues, se sentía más en aquel lugar. Y puedo quizás, pues, anunciar y esconderme. Pero a otros, pues, se preguntan, oye, pero ¿sentiste el temblor? Y ni enterados están. Tengo un amigo que es así. Y en una de esas ocasiones, esa falta de sensibilidad de que le faltó esa vez por completo, y fue un señor temblor el que se dio allí, que cuando uno siente que esas paredes están como bailando y que el suelo se está moviendo, que no te puedes quedar ahí fijo en pie, que parece que te estás moviendo todo. En una guagua pública, yo me imagino en estos países que la usan así, que están parados y parece una guagua así. Eso sí que da miedo. Uno siente que el corazón como que se le altera y aparecen esas canas, pero de salir corriendo apresurado increíblemente. Como si afuera pues no estuviera temblando también. Yo he recibido algunas clases de seguridad. Desde pequeño a nosotros nos dan a veces, no, si pasa un temblor, un terremoto, en esta emergencia usted debe hacer esto o hacer lo otro. Y uno se aprende toda esa teoría, todas esas cosas, suenan muy fácil de hacer. Pero cuando se está en el momento, cuando pasa, entonces la cosa es diferente. Les comento que en este caso de un temblor, los expertos recomiendan no salir a la calle y puede caer un objeto, así que puede caer también una ventana, un edificio, alguna lámpara, algo del servicio público, el servicio eléctrico, alguna rama de un árbol, un cable conductor, ¿verdad? El control, o sea, muchas cosas pueden ocurrir. Así que hay que tener mucho cuidado, se pueden caer cables eléctricos y eso es peligroso. Lo que recomiendan es esconderse, ir al triángulo de la vida. Y si no saben lo que es, no se desesperen, yo les cuento rapidito. El triángulo de la vida, eso es un triángulo que se forma entre un objeto resistente y el suelo. No debajo, sino al lado. Ese espacio es la zona más segura de toda la casa, donde hay pues más probabilidad de poder sobrevivir. Otra técnica más famosa es la de agacharse, cubrirse y sujetarse. Y esta es mucho más común, es más aceptada por los organismos de rescate que tenemos hoy día. Es una técnica famosa. Agacharse para que también el terremoto no te tumbe, cubrirse debajo de una mesa, de un escritorio, de algo, sujetarse de algo sólido para que pase el temblor y no te pueda dar en un lugar como la cabeza o algo así. Y sabiendo todo eso, en el momento del terremoto, cuando el terremoto sorprende, ay, con todo eso y me dieron unas ganas de salir corriendo. Imaginen cómo se habría sentido las personas que se encontraban en esa casa de Rahab, con esas personas que conocían a Dios, porque pues le contaba a Rahab del testimonio de las maravillas que hizo con el pueblo de Israel. Si es complicado evangelizar con la Biblia, imagínense sin tener una. Pero Dios hizo algo grande en ese momento. Los muros cayeron y Dios salvó a esta familia. Oye, también nosotros podemos ver muchas historias como Dios salva a su pueblo, como Dios salva familias. Dios quiere salvar tu hogar, Dios quiere restaurarte.
La invitación es colocar a Dios en primer lugar. Oye, esos muros cayeron y claramente Rahab hizo una obra maravillosa. Hoy la invitación es que coloquemos al Señor y digamos como el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios en quien me refugio, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Que ese versículo sea una realidad en nuestra vida, para que así podemos estar salvos en casa. Oh Señor, gracias porque podemos estar salvos en ti. Entra a nuestro hogar, entra a nuestra vida, sálvanos de todo peligro. En el nombre de Jesús, amén.